A continuación, cedo el uso de la voz a Yair Díaz García, de Tamaulipas. Distinguidos miembros de la mesa de jurado calificador, autoridades electorales, compañeros oradores, público que escucha mis palabras. Me presento ante esta palestra de la oratoria para disertar con el tema redes sociales y elecciones. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra con el poder de su palabra. Luego dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Desde este arquetipo divino es que el hombre y la mujer tienen la capacidad de expresar y comunicar sus ideales. Y dada esta capacidad, el ser humano ha construido medios y canales para comunicar esos ideales y propósitos. Podríamos trasladarnos a los manuscritos judíos, cuya riqueza literaria han propagado los más grandes principios que han sostenido a la humanidad. En la imprenta de Gutenberg en Alemania y su arribo a Tenochtitlán en el siglo XVI para impulsar la imagen del conquistador en el Nuevo Mundo. Hasta la llegada de Guillermo Camarena con la televisión en el siglo XX y el arribo de las redes sociales que arrasaron con ella en esta época de la información. Es por ello que en México, en nuestra actualidad, somos más de 131 millones de habitantes, sobre los cuales las redes sociales y las elecciones han penetrado en el 67% de la vida de la población misma, que pasa más de 3 horas al día en redes sociales o en plataformas digitales como YouTube. Es por ello que sería más plausible que más personas vieran una fotografía de este certamen o un video, como en este caso, en redes sociales, que las que hoy presencialmente escucharían ese discurso que hoy pronuncio ante ustedes. Dada esta consideración, es que entendemos que las redes sociales juegan un papel importante en las elecciones mexicanas. Y es que de acuerdo al Instituto Nacional Electoral, los jóvenes entre 18 a 34 años de edad conformamos más de la tercera parte de los votantes mexicanos y que además conformamos el grueso poblacional de los usuarios de redes sociales, sin contar que personas de otras edades también están activas en Internet. Esta situación ha creado un paradigma propagandístico totalmente nuevo, que desde luego los partidos políticos y candidatos independientes han sabido aprovechar para sus intereses electorales. En el análisis social de este nuevo paradigma, podríamos pensar que la alta penetración del Internet en la vida de los mexicanos ha generado un gran basurero de información que difícilmente podríamos socavar de nuestras vidas. Es por ello que personas intelectuales como la periodista Lara López Calvo reflexionan que no solamente existe ruido electoral, sino ruido en general. Y es que en las redes sociales está todo mezclado. La selección de fútbol de nuestro país, el último chisme, una publicidad de algo que no necesitamos y, por supuesto, las elecciones políticas del año. Por otro lado, si quisiéramos describir a las redes sociales desde una perspectiva legal, podríamos hacerlo apoyándonos en las declaraciones, o mejor dicho, en las jurisprudencias de este mismo Tribunal Electoral, que señala lo siguiente: las redes sociales son un medio que posibilita un ejercicio más democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión. El simple hecho de que un ciudadano publique contenidos en donde exterioricen sus puntos de vista es un aspecto que goza de una presunción de ser un actuar espontáneo propio de las redes sociales. Es por ello que debe ser protegido de la forma más atenta, pues se trata del ejercicio auténtico de la libre expresión y de la información. Pero es en este punto donde, además de que convergen las técnicas de comunicación, los candidatos a un puesto público, los usuarios de redes sociales e interpretaciones jurídicas, que de lo teórico a lo práctico existe una distancia abismal. Primero, podríamos pensar en la participación de los hackers en las campañas políticas o en la guerra sucia que analiza la organización internacional Freedom y que arroja que en México
Las campañas de manipulación y desinformación son recurrentes desde el 2012, que el empleo de bots está para manipular las tendencias de opinión, entre otros fenómenos como el ciberespionaje a periodistas y a líderes de opinión. Es en este margen referencial en donde nos damos cuenta que además existen fricciones que atentan contra las fibras más delicadas de tres temas importantes en este juego llamado redes sociales y elecciones. Primero, la libre expresión. Y por otro lado tenemos la legalidad mexicana y en tercer lugar, la educación digital. Primero, que la libre expresión de quien sea o a quien sea en las redes sociales no está limitada, aunque su uso sea irresponsable. Y luego nos encontramos con la difamación hacia personalidades, adelantos de propuestas, inclinaciones de figuras públicas o instituciones hacia un candidato a un puesto popular, entre otros fenómenos que la ley considera como delitos electorales. Y en segundo lugar, surge la pregunta que casi siempre genera dos puntos de vista en cuestión de las redes sociales en torno a las elecciones mexicanas. ¿Debemos regularlas legalmente? Si quisiéramos considerar sobre este tópico, tendríamos que primero vislumbrar en el entorno global. Y nos daríamos cuenta que ni siquiera en los países de Occidente, ni países en continentes como Oceanía o Europa, no se ha podido establecer una regulación seria a las redes sociales. En México, debemos estar conscientes que en las redes sociales en torno a las elecciones también se cometen delitos electorales, término que debe considerar la ley federal, la ley electoral, y campo de estudio en el que la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales debería enfocar su importancia de una forma auténtica y también sustantiva y real. Ciertamente, la regulación a las redes sociales podría contribuir de una forma no absoluta, pero que sí marcaría resultados con adelantos. Pero es esta premisa que parece inconclusa, pero es ella la que nos lleva al tercer punto de nuestra discusión, que son la educación digital en los habitantes mexicanos. Sobre este tópico, el ilustre académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leobardo Hernández Aduelo, reflexiona lo siguiente: la alta penetración de las redes sociales en nuestro país no ha podido generar o desarrollar una educación digital en nuestros habitantes. Más bien, ha sido un trampolín en donde se exponen contenidos degradantes que casi siempre afecta a la moralidad de terceros e incita al desorden público. Es aquí, amigas y amigos, donde nos damos cuenta que en las elecciones y en las redes sociales hace falta un adelanto jurídico y moral que emane no solamente desde un parlamento, sino desde nuestros hogares, desde el corazón, desde la educación de los mexicanos y nuestros hábitos como habitantes de la República Mexicana. Amigas y amigos, estoy convencido de que la comunicación en nuestro país, sobre todo la comunicación digital, está en una tortuosa crisis. Pero también estoy convencido de que existen jóvenes visionarios que sabrán enderezar esas sendas torcidas de la comunicación, la educación digital y las elecciones en nuestro país. Jóvenes que derribemos a aquellos gigantes que manipulan a las masas. Jóvenes que tomemos en nuestras manos la espada de la verdad y partamos los yugos de la desinformación. Jóvenes que tomemos en nuestras manos y empuñemos el fusil de la integridad para que cuando esos gigantes se levanten, estemos listos y entonces jalemos el gatillo. Muchas gracias. Primer lugar de la categoría hombres es para Yair Díaz García, de Tamaulipas. Que le ayuden. Que le ayuden. Primer lugar.